Hola. Bueno, em, debido a las clases que no pudimos tener, mm, ya saben ustedes, primero por eh, la famosa desinfección a raíz de un brote de hepatitis y posteriormente el día de José Cepaz, que fue el último 20, entonces tuvimos 2 viernes donde no pudimos tener clases. La idea es, no sé a dónde mirar. La idea es, no hay forma de recuperarlo físicamente, no podemos, no tenemos un día donde podamos recuperarlo. Así que mi idea era mandarles un pequeño video donde les pueda transmitir un poco las cosas de una manera diferente, más allá de que ustedes tengan material. Yo les envié material, una interclase eh, que arranca desde el epicureísmo hasta llegar al neoplatonismo último de los siglos tercero y cuarto, eh, con toda la escuela alejandrina en el medio, etcétera, y parte de la patrística que no habíamos visto. Eso ustedes lo pueden leer, encarar por ustedes mismos. Posterior a eso les envié el material de la clase número 10, que es la introducción al medioevo. Y bueno, la idea era, mediante un video, poder hablar un poco del material que les envié, para que tengamos un acercamiento más allá de la lectura que ustedes puedan llegar a tener del propio material del que estoy hablando, ¿no? Bueno, eh, el tema de la interclase era interesante para que ustedes puedan tener un acercamiento a lo que es el neoplatonismo que se dio en los siglos eh, primero, segundo, tercero y llegado al cuarto, ya de nuestra era, para que tengan un acercamiento, repito, con los considerados primeros padres de la iglesia. Yo les puse algunos de los más importantes, Tertuliano, por ejemplo, pero bueno, y otros también. El propio San Agustín es considerado un padre de la iglesia, sí. Pero bueno, como nosotros San Agustín lo vimos en clase, San Agustín lo dejó completamente fuera de esto. Lo importante también era que vean la escuela alejandrina neoplatónica, o sea, esta escuela que surge en esta ciudad de el actual Egipto, eh, en Alejandría. Alejandría, nombre eh, con el cual se conoce a la ciudad justamente por Alejandro Magno, ¿no? Que pasó por allí. Eh, bueno, ahí hay un cruce importante de culturas, pensamientos, filósofos, teólogos. Es el surgimiento de las primeras sectas cristianas que empiezan a tener cada vez mayor influencia en la zona. Los últimos reductos de escuelas paganas de filosofía que están allí son muy fuertes, resisten, incluso hasta bien entrado el siglo cuarto. eh, y bueno, es el famoso lugar donde está para que ustedes se den una idea, lo tienen que haber escuchado alguna vez, la famosa biblioteca de Alejandría. Esta biblioteca que en una primera instancia es víctima del fuego, eh, pero que no fue su destrucción total, sino que fue una parte la que se habría destruido allí. Después de esa biblioteca madre, con lo que se salvó, surge una nueva biblioteca, que sería lo que se denominó la biblioteca hija, ¿sí? Como ya habíamos dicho, la biblioteca madre. Entonces, con lo que se salvó, se inaugura la biblioteca hija, también de Alejandría, con, bueno, miles y miles y miles de escritos que provienen de la antigüedad, del mundo tanto griego como bizantino, es decir, de Occidente y de Oriente, con toda la sabiduría cosmológica, matemática, eh, geográfica, filosófica, etcétera, de muchos afluentes
de muchos lugares del mundo, que bueno, todo manuscrito, papiro, o mapa o carta que andaba por la zona, si llegaba a la escuela alejandrina, si llegaba al Serapeo, donde estaba la biblioteca, esto era bien acogido y el lugar era muy muy famoso por su alta cultura, por su escuela filosófica y de pensamiento neoplatónico. Bueno, este, lo importante de esto era que, bueno, habíamos recomendado que ustedes puedan ver la película Ágora, esta película donde se recrea un poco esta época de la que les estoy hablando, donde la protagonista, sin lugar a dudas, es Hipatia, eh, encarnada por eh, esta actriz Raquel Weisz. Y bueno, la película es bastante buena, sí tiene sus licencias históricas, respeta bastante los hechos, tiene algunas cositas, ¿sí? Como siempre, las películas no son libros de historia, ¿sí? Esto hay que sacárselo de la cabeza. Entonces, nosotros lo vemos de manera gráfica, digamos, para tener una idea diferente, o sea, para tener una recepción diferente a la habitual de que se tiene de estos temas. En vez de dar una clase expositiva que nos demandaría una hora y pico, bueno, se ve una película que está bastante bien recreada, bastante bien representada la época, los vestuarios, los acontecimientos históricos, bastante bien respetados. Hay algunas pequeñas licencias, hay cosas que están fuera de lugar, pero bueno, esos son para un análisis un poco más fino. Eh, eh, a, a grandes rasgos es una película muy representativa de la época. Eh, y se ve muy bien esto de la pugna que hay entre el mundo antiguo, digamos por decirlo de alguna manera, el mundo pagano, que está perdiendo terreno con este cristianismo incipiente que ya se empieza a tornar muy poderoso en un momento y empieza a copar el lugar, la ciudad, a nivel ya no solamente de habitantes, sino a nivel cívico y a nivel de ocupar cargos de poder, donde el obispo de la zona empieza a tener cada vez más poder sobre los legisladores y bueno, hay un proceso de conversión al cristianismo por parte de las personas eminentes del lugar y bueno, es un poco lo que pasó, ¿no? También la pugna ahí con los judíos que digamos, con todo el conflicto que esto generaba ya en su momento, ¿sí? Bueno, en rasgos generales la película está bastante bien representada y me pareció una buena opción para que vean algo sobre el tema. Espero que la hayan podido ver, me enteré que hubo algunos inconvenientes con la copia, que se hizo mal, etcétera. Bueno, espero que finalmente la puedan ver. Bueno, muy bien. Más allá de esto, después vamos a hacer una pausa. Hola, bueno. eh, entonces, en la clase número 10 ya estamos hablando de esta introducción que les hice acerca de la Edad Media. Falta una clase que se las voy a enviar en cuanto pueda. Eh, pero bueno, yo lo que les quise hacer es una introducción a la Edad Media, muy, muy breve, muy fácil. ¿Cuáles son las claves que tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Esto ya lo hablamos en clase algunas veces. La Edad Media sufre, esa es la palabra, porque lo padece, sufre, a posteriori, eh, ser recordada como una edad prácticamente vacía o oscurantista, donde predominó la violencia irracional de la iglesia, donde predominó
el castigo al libre pensamiento, donde predominó la Inquisición, la hoguera, etcétera, etcétera. Siempre se nos presenta la Edad Media con esta oscuridad, con eh, este poder aplastante de la iglesia y de los hombres de iglesia muy, muy poderosos. Bueno, esto, digamos, no fue tan así, o por lo menos no es el rasgo más importante, para nada. Y fue una época que tiene muchas cosas interesantes para estudiar. Lo que tenemos que tener en cuenta como primera cuestión es que la edad se titula media o se la denomina media porque la edad moderna así lo quiso, ¿sí? Es como que hay un pasaje, la antigüedad tiene mucho valor, la modernidad tiene mucho valor. ¿Qué hubo en el medio? Nada, una edad media, algo que está en el medio y que no es muy interesante porque está en el medio de dos cosas que sí son muy interesantes. Esa es la idea de titular edad media a una edad que queda justamente como un efecto sándwich, queda en el medio. Eh, bueno, se hace un trabajo denominado Leyenda Negra sobre la Edad Media, que es todo este trabajo de instrumentar una serie de repeticiones durante años, décadas y siglos para que, claro, esto quede bien, 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 cale bien hondo y quede muy bien grabado en las mentes de todos que esta fue una edad oscurantista, donde no hubo filosofía propiamente dicha, donde eh, todo era un cristianocentrismo puro, etcétera, etcétera. Bueno, como les digo, es un periodo, la Edad Media, que va a durar cerca de 1000 años o 1000 años. Eh, Va del siglo V hasta el siglo XV inclusive. Eh, Tenemos, digamos, el tema predominante siempre, sí, es Dios. El tema predominante es Dios. Suceden muchas cosas a nivel de la historia y la sociedad que tienen que ver con el cristianismo y con la iglesia, con la evolución de la doctrina. Hay una serie importante de concilios. eh, bueno, hay una historia muy rica por el lado de la historia de la iglesia y la historia de la teología. Eso no lo vamos a tocar, no es de nuestra incumbencia en este curso. Lo que sí vamos a decir es que es una época donde sigue dirimiéndose esta especie de enfrentamiento que a veces es tal y a veces no es tal entre fe y razón. Fe y razón son vistos como dos caminos que conducen a algo. Algunos van a defender que los dos caminos son verdaderos y los dos conducen en definitiva, por ejemplo, al conocimiento verdadero o a Dios. Y otros van a defender que uno es verdadero y otro solamente nos dirige al engaño. Algunos van a defender que ese camino verdadero es la fe, la amplia mayoría. Algunos van a decir que la razón también nos puede llevar a la verdad y a Dios. Entonces, entre este asunto de fe y razón, va a haber muchos pronunciamientos. Tenemos nosotros el antecedente de San Agustín. San Agustín había prácticamente hermanado estas dos vías, estos dos caminos, y los entendía como algo que podían coexistir y que no tenían por qué enfrentarse. Esta impronta agustiniana la vamos a notar en algunos otros autores y otros no. Entonces tenemos Dios como centro, la disputa entre fe y razón como un diálogo constante, y después, claro, va a haber toda una serie de autores que van a estar muy interesados en demostrar que la existencia humana, el mundo que nos rodea, etcétera, todo es producto de la creación de Dios. Entonces es muy común en este periodo del medioevo encontrar pruebas de la existencia de Dios, es decir, pruebas a nivel teológico y filosófico. En este sentido, la teología utiliza a la filosofía o se basa o se fundamenta en ideas filosóficas
para cargar de sentido algunas doctrinas teológicas. Esto es lo que habíamos dicho antes que Etienne Gilson y muchos otros, Etienne Gilson por decir uno, pero muchos otros autores y entendidos en la materia van a denominar como esta especie de servidumbre que tiene la filosofía en la Edad Media en cuanto a la teología, ¿sí? La filosofía como sierva de Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿O como sierva de la teología? Bueno. Después, ¿qué más? Hay algún tema central, para mí es un tema central porque eh, toda la discusión metafísica, toda la discusión acerca de la materia, toda la discusión acerca de lo que es el lenguaje y lo que van a ser los fundamentos de una especie de protosemiótica que no era en su momento no era tal, porque por supuesto sí existía, por supuesto, la palabra griega semeion, ¿sí? Que es signo, y había muchos autores que hablaban de los signos y del semeion, pero no había propiamente una disciplina que se denomine semiótica, pero sí podemos decir que la discusión de fondo podría bien ser tomada como una protosemiótica. Estoy hablando de la querella de los universales. Esta querella, esta contienda, esta controversia, en el fondo va a enfrentar a las dos posiciones clásicas de la filosofía, platonismo y aristotelismo, o idealismo, realismo, o mundo sensible, mundo inteligible. Y llevado al plano del lenguaje, esto es muy interesante porque la controversia va a estar dada en el sentido siguiente. ¿Qué decimos cuando decimos las cosas? ¿Qué sentido tienen nuestras palabras cuando decimos las cosas? ¿Qué nombran los nombres cuando hablamos de las cosas, sí? Yo, por ejemplo, ahora estoy grabando un video. La palabra video, la palabra grabar. Si yo digo video, ¿tiene entidad la palabra que estoy utilizando? ¿O sirve solamente para describir algo del mundo que no sé cómo llamar? Y por tradición y por uso del lenguaje vino a llamarse video, y porque hay una etimología de la palabra que tiene que ver con la visión, videns, etcétera, y bueno, eh, eh, y así sucesivamente. Ese trabajo lo podríamos hacer con cualquier palabra. Podemos rastrear sus orígenes, su etimología, de dónde proviene. Por supuesto, hay lenguas que son muy antiguas, entonces vamos a llegar a un momento en que vamos a hablar de que provienen primero del latín. Después nos vamos más atrás del griego, nos vamos más atrás del sánscrito, nos vamos más atrás, más atrás, más atrás. Y bueno, pero esto es una concatenación en reversa para encontrar el origen de una palabra que en definitiva se pierde en el principio de los tiempos. Y la pregunta sigue siendo, cuando nombramos las cosas, ¿estas cosas tienen entidad en sí mismas? ¿Tienen entidad en la palabra? Es decir, ¿la palabra forma parte de la sustancia cuando la nombramos o es simplemente un hálito, un aire con sonido que sale de nuestra boca y que en realidad es nada, es eso, aire? Bueno, detrás de esta querella, la querella de los universales, está esa discusión y también está la discusión principal también, no solamente a nivel lingüístico, sino ya a nivel de la filosofía de la sustancia, de la usía, del sustrato, de si los universales tienen entidad o no tienen entidad, si son una construcción mental. Es decir, Juan existe, María existe, es una persona, la conocemos, tiene ciertos rasgos, tiene eh, ciertas capacidades, tiene cierto comportamiento, o sea, la conocemos perfectamente. Tanto a María como a Juan existen, son seres humanos, son individuos. Ahora, si yo digo la humanidad, la querella viene dada porque tenemos que discutir si los universales tienen entidad. En esta discusión van a surgir básicamente dos movimientos. Uno va a ser el realismo y otro va a ser el nominalismo.
ambos movimientos en su discusión en un punto van a extremarse, es decir, se van a ir corriendo hacia un extremo y van a terminar siendo un realismo extremo por un lado y un nominalismo extremo por el otro. Cuando uno llega a este punto dicen, bueno, ¿y de dónde viene todo esto? ¿Por qué estamos discutiendo esto? ¿Por qué se da esta discusión en la Edad Media? ¿Por qué no se dio antes? Sí, se dio antes. Esto es para que ustedes vean la concatenación de hechos que hay en la historia de la filosofía y cómo van corriendo los acontecimientos filosóficos y siempre tienen un acontecimiento anterior. Tenemos lo siguiente. A raíz de las traducciones que ha hecho Boecio de la obra de Porfirio, la Edad Media, los textos de Boecio eran ineludibles en la educación de la Edad Media, ineludibles, eran clásicos. Entonces, a través de Boecio y de sus traducciones, Boecio tradujo del griego al latín la obra de Porfirio. Porfirio, a su vez, había hecho un comentario muy interesante sobre las categorías de Aristóteles. A esas categorías de Aristóteles le hizo una introducción que para la posteridad y para la tradición filosófica terminó llamándose Isagoge. Isagoge es literalmente introducción o antesala, o es literalmente la introducción a una obra. Tan famosa fue esta Isagoge que prácticamente las categorías de Aristóteles eran presentadas con la Isagoge incorporada, como si fuera una sola obra. Esto es como si dijéramos que Porfirio y Aristóteles eran como una especie de coautores de una obra. Bueno, por empezar, lo que se conocía de Aristóteles en la Edad Media era parte de su órganon. El órganon, como ya habíamos dicho en la clase que nos tocó con Aristóteles, el órganon comprendía las obras de Aristóteles que están relacionadas con la lógica. Era eso y poco más lo que se conocía de Aristóteles en la Edad Media. Su órganon, y ni siquiera completo, parte. Las categorías va a ser una de las obras más importantes que se conozca de Aristóteles en la Edad Media, hasta el siglo XII. Es decir, desde el siglo, aproximadamente desde el siglo IV o V hasta el XII de Aristóteles, lo único que sabemos es las categorías y algunas obras menores que componen el órganon. El resto de sus obras están perdidas, se perdieron. Sobrevivieron en Oriente y luego fueron retomadas por los árabes. Entonces, entre los árabes, Aristóteles era conocido, pero en el mundo cristiano solamente se conocían las categorías, la Isagoge de Porfirio, que era una introducción a las categorías, y algunas otras cositas sueltas. Era un autor más. No tenía una importancia tan relevante como sí lo tenía el neoplatonismo agustiniano, de San Agustín, ¿sí? Que había dominado absolutamente la filosofía medieval por alrededor de 7 siglos, 7 u 8 siglos, ¿sí? Es muy, muy dominante el movimiento intelectual y de pensamiento filosófico de Agustín. Cuando resurgen las obras de Aristóteles en el siglo XII, va a haber un proceso, un lento proceso de traducción de las obras al latín, y por intermedio de personalidades tan eminentes como por ejemplo Alberto Magno, que fue profesor y maestro de Santo Tomás, por ejemplo, van a ser los primeros pasos que se den para recepcionar la obra de Aristóteles y vincularla con el pensamiento cristiano católico. Este proceso de vinculación que va a empezar con Alberto, quien finalmente después fuera canonizado y lo conocemos con el nombre de San Alberto Magno, este proceso, digo, va a tener su momento más álgido, más alto, más importante, con Santo Tomás de Aquino, que va a ser, sí, el promotor, fusionador y divulgador de las ideas de Aristóteles en relación al cristianismo católico. Digamos, por primera vez en la historia,
esto que ya habían hecho antes muchos filósofos con el platonismo, se hace pero con el aristotelismo. Es decir, se conjuga aristotelismo y cristianismo para ver de qué manera pueden hacer juego, de qué manera pueden implicarse. Y en este trabajo Santo Tomás es importantísimo y es, eh, digamos, el que cristianiza algunas de las ideas fundamentales de Aristóteles. Bueno, pero volviendo, entonces tenemos que Boecio traduce las obras de Porfirio. A raíz de estas traducciones, que son obligatorias en el estudio de todas las escuelas y después universidades en el periodo de la Edad Media, entonces todo el mundo tiene conocimiento al menos de las categorías. Y es en las categorías cuando Porfirio se hace una serie de preguntas que son evidentes, eh, pero que él no se mete a resolverlas, simplemente las expone. Y va a decir Porfirio que, por ejemplo, nosotros sabemos que el ser para Aristóteles se puede decir de muchas maneras. Pero siempre tiene que haber un sustrato, una sustancia que soporte los cambios o que soporte eh, las predicaciones del ser. Ese ser es siempre el mismo. Soporta los cambios, pero siempre el mismo sustrato. Entonces las categorías son las diferentes formas de ser del ser. ¿Sí? Son sus diferentes predicaciones. Entonces cuando uno predica algún rasgo, por ejemplo, que puede ser el género, puede ser la especie de un ser X, está diciendo algo de ese ser. Y Aristóteles va a decir, con el ser se puede decir de muchas maneras. Entonces si yo digo, digamos, Sócrates era inteligente, el sustrato es Sócrates y su característica de inteligente es una forma de predicar su ser. Es una forma de darle una predicación, o hacer un predicado de ese ser. Lo mismo si dijera Sócrates es valiente. Siempre el sustrato va a ser el ser de Sócrates. Y la valentía una predicación sobre el ser de Sócrates. Bueno, y así sucesivamente con el ejemplo que se les ocurra. ¿Sí? Como el perro del vecino tiene pelaje rojizo. Bueno, perfecto. El perro es siempre sustrato. El ser está en el sustrato, la sustancia de ese ser es el perro. Que tenga el pelo rojizo, beige, negro o marrón es simplemente un predicado del ser. En este caso rojizo, bueno, perfecto, listo. Pero es un predicado del ser. Es una forma de nombrar al ser de otra manera. Eso es lo que son las categorías. Bueno. Eh, Lo que se va a plantear Porfirio es, que ya se habían dado cuenta varios, por supuesto, desde tiempos de Aristóteles hasta Porfirio ya se habían dado cuenta un montón de filósofos y pensadores sobre esto. Eh, Esas predicaciones que nosotros podemos atribuirles al ser, ¿tienen corporeidad? ¿Son algo material? ¿O son simplemente algo inmaterial que nosotros pensamos a nivel conceptual? Es un concepto, pero ¿hay alguna materialidad detrás de ese concepto o son solamente palabras que usamos para definir? Eh, ¿Está dentro del sustrato, dentro de lo material sensible o son solamente palabras? Bueno, lo que va a decir Porfirio es, bueno, ante este tema yo no voy a opinar. Y bueno, es una empresa, dice, que tomaría mucho tiempo, que es muy profunda, yo no voy a opinar. Bueno, calla Porfirio, no opina, deja pasar el tema. Y a raíz de este tema que Porfirio no avanza, que no desarrolla,
durante el medioevo sí se va a desarrollar y va a ser la famosa querella de los universales la que va a discutir qué decimos cuando decimos predicaciones del ser, si los universales tienen o no tienen representación sustancial, si son entes o si no son entes, etcétera, etcétera. Bueno, una de las tendencias que es la realista va a defender que los universales tienen una existencia separada de las cosas, que son entidades existentes, es decir, que los universales existen, tienen existencia por sí misma, es decir, que tienen un estatus ontológico, son entes. Cuando yo digo la humanidad, cuando yo digo eh, eh, por ejemplo, no sé, la justicia, estoy hablando de universales, no estoy hablando de nada en concreto, estoy hablando de algo universal, pero para los realistas ese universal tiene realidad ontológica. Eh, bueno, eso es lo que van a defender los realistas. Por otro lado están los nominalistas. Los nominalistas van a decir que solamente las cosas sensibles son reales, es decir, no sé, una silla, un libro, una piedra, un pájaro, son cosas reales, porque son objetos sensibles de este mundo. Ahora, si nosotros decimos algo a nivel universal sobre eso, por ejemplo, yo digo, no sé, las aves, a nivel universal, no estoy hablando de ninguna ave concreta, ni de ninguna especie, ni de ningún... no estoy pensando en ninguna ave concreta, simplemente digo el universal las aves. Para los nominalistas, ese universal no tiene un estatus ontológico, sino que es meramente lingüístico. Es un concepto lingüístico que utilizo para hacer una generalización de algo concreto, que es el sujeto, o un objeto real. En el caso de una silla, una piedra, un objeto. ¿Sí? En el caso de un ave, bueno, un sujeto animal, pero sujeto al fin. Bueno, el nominalismo va a defender que los universales son meros nombres. A nivel lingüístico son etiquetas. Eh, y bueno, después hay otro tema. Si esos nombres significan o no significan algo, ¿sí? O son palabras inventadas que no tienen ninguna significación con lo real. Eso es otra discusión, ¿eh? Bueno, entre el realismo y el nominalismo van a dirimirse toda gran parte de la Edad Media con esta discusión. Luego tenemos una posición intermedia, que es la de Pedro Abelardo. Pedro Abelardo fue un filósofo y teólogo bastante importante. Se hizo famoso por su romance con Eloísa. Tal vez deben haber escuchado alguna vez la historia de Abelardo y Eloísa. Bueno, esto es anecdótico, no tiene ninguna importancia. Él va dentro del nominalismo, él va a ser nominalista, dentro del nominalismo él va a inaugurar una especie, una corriente casi intermedia que da lugar al conceptualismo. Tiene ciertas semejanzas con el idealismo platónico, pero también le da cierta importancia al materialismo que está incluido. Así que es como si fuera una posición intermedia. Es nominalismo, pero es un nominalismo eh, no extremo, sino todo lo contrario. Digamos, apocado. Es un nominalismo, no es para nada radical. Eh, bueno, eh, es importante la figura de Abelardo. ¿Por qué? Porque maestros más importantes, de sus maestros más importantes, uno había sido Roselino. Roselino era nominalista, uno de los nominalistas más importantes. Había llegado a defender un nominalismo extremo que después le trajo muchos problemas. Y otro de sus maestros había sido Guillermo de Champeaux.
Guillermo de Champeaux, que había sido uno de los más fervientes defensores del realismo. Entonces, Abelardo tuvo dos grandes maestros, uno realista extremo y otro nominalista extremo también. Lo que hizo Abelardo fue, primero fue muy cercano a Guillermo de Champeaux, pero después se separó de sus ideas y lo criticó muchísimo, es decir, se abrió completamente de su maestro, se acercó mucho más al nominalismo de Rossellino, pero terminó ideando una posición intermedia. Eh, Así que tenemos estas tres figuras dentro de la querella de los universales. Hay muchas más, hay muchas más. Pero bueno, para ver este tema más ampliamente tendríamos que utilizar mucho tiempo, pero eh, esto es muy interesante, porque es el espíritu de la Edad Media está muy marcado por esta querella de los universales. Si los universales tienen o no entidad, si son entes o no, o si son simples nominaciones, simples flatus vocis, va a decir Rossellino. Flatus, en latín por supuesto, ¿sí? Un hálito, un viento que se escapa de la boca, un flatus vocis, ¿sí? Es decir, una palabra vana, que no tiene ninguna entidad, ningún rebote en el mundo real. O sea, es simplemente cuando yo digo la humanidad, no estoy más que diciendo una etiqueta verbal que no responde a nada, ¿sí? En cambio, eso diría el nominalismo extremo de Rossellino. En cambio, el realismo extremo de Guillermo de Champeaux, no, diría que la humanidad, cuando yo digo la humanidad, tiene una entidad. Tiene una entidad universal, pero la tiene al fin, porque estoy hablando de algo concreto. Porque el concepto que yo tengo de todos los humanos juntos o de parte de los humanos juntos, puedo mencionarla bajo la denominación de la humanidad como universal, y eso tiene entidad. Esta disputa que parece una pérdida de tiempo, si uno lo mira así de forma rápida, uno dice, bueno, pero ¿qué están discutiendo? Basta. O sea, pasemos a otra cosa. Pero no, tiene muchos rebotes. Uno de sus campos de impacto es en la teología, por ejemplo. Y es llamativo que, por ejemplo, Guillermo de Champeaux, al igual que Rossellino, fueron impugnados en el campo teológico y sus pensamientos después fueron tildados de herejías. Este, Todo en aras de cada uno defender su posición. Bueno, otra cuestión característica de esta época y que nosotros no nos vamos a detener porque eso sería más para un curso que ponga el énfasis más en el aspecto sociológico o histórico, es el tema del el modo de vida en la Edad Media, que estaba muy vinculado, por ejemplo, sí, por supuesto, con la tierra, la posesión y el trabajo de la tierra. Esta es una época donde el sistema que hay detrás y sobre el cual después va a haber muchas disputas de poder, es el método de gobernanza, por decirlo de alguna manera, es el feudalismo, ¿sí? Donde hay un señor que tiene un feudo, tiene un número de tierras importantes y que por una especie de transacción honorífica va a tener vasallos. Este es un orden jerárquico basado en el vasallaje. Va a tener gente que viva y trabaje en sus tierras y labre esos campos y le van a deber al señor ciertas responsabilidades a cambio de que el señor les dé ciertas seguridades. Es un pacto.
pacto de orden vasallático eh, y bueno, donde cada parte negocia, ¿eh? No, esto no es tampoco, acá hay que escaparle también a la leyenda negra del señor feudal hiperpoderoso y diciéndole a todo lo que tiene que hacer, señalándolo con el dedo. No, en realidad es un acuerdo donde las partes tienen que salir satisfechas en todas sus partes. El señor tenía ciertos derechos, pero los vasallos también tienen ciertos derechos. Y los dos, tanto señor como vasallo, tienen obligaciones. Así que es una forma de vida económica y de orden social. Que bueno, esto se ha interpretado de varias maneras, de muchas maneras, pero no es el tema central que nosotros tenemos que discutir, digamos. Pero sí, por supuesto, esto influyó muchísimo y después también hubo otra gran querella en la Edad Media, sobre todo en la Baja Edad Media, digamos, donde podríamos decir desde el siglo XI hasta el XIV, XV inclusive, donde empieza a verse algunos indicios de una especie de crisis del mundo cristiano feudal y empiezan estas cuestiones a tener cada vez una mayor discusión y empieza a resquebrajarse un poco eh, el orden feudal porque por la aparición, por supuesto, de una ya no un estamento, porque la Edad Media es estamental, digamos, está dividida en estamentos, no en clases sociales. La diferencia básicamente es que el estamento eh, difícilmente, prácticamente son nulos los casos, pero difícilmente un estamento uno puede saltar de uno a otro. Es decir, si uno es campesino, sus hijos van a ser campesinos. Y si uno nació campesino, difícilmente, digamos, pueda pertenecer al estamento clerical y mucho menos al estamento noble. O sea, entonces la clase por estamentos está dividida de esta manera. Los nobles son un estamento, el clero es otro estamento y por ejemplo, los campesinos son otro estamento. Es una diferencia teórica con las clases sociales, porque ¿cuál es la diferencia? Que las clases sociales, a nivel teórico al menos, se puede escalar, se puede pasar de una clase a otra, se puede nacer campesino y terminar siendo un gran jefe militar, o se puede haber nacido eh, noble o en una familia de importancia y terminar muy bajo socialmente, terminar en la ruina. Es decir, la clase social tiene movilidad. Los estamentos son estancos, no cambian. Bueno, hacia los finales, hacia los siglos finales de la Edad Media, esto entra en franca discusión, se empiezan a resquebrajar algunas ideas principales y empiezan a surgir algunas clases que se van a volver dominantes, sobre todo la clase vinculada con el comercio y con la banca. Esta gente vinculada con el comercio y la banca va a ser el caldo de cultivo para, digamos, después los movimientos sociales y económicos que van a darse entre lo que es el pre-renacimiento y el renacimiento y que van a dar un paso muy importante al mundo moderno y que básicamente es la burguesía. Básicamente es la burguesía. La burguesía que proviene de los burgos. Los burgos en su principio eran feudos, pero prosperaron de tal manera que lograron convertirse en células independientes. Es decir, un burgo era una ciudad amurallada, principalmente con un palacio, un castillo, y habían prosperado de tal manera que podían vivir en forma independiente, económicamente autónomos, y vivir del trabajo y de la tierra, y los propios trabajadores o los
que eran vasallos del señor del feudo, vivían intramuros y recibían la protección del señor. Y bueno, y extramuros, bueno, anda a arreglarte. Este, pero estos pequeños burgos, ¿sí?, que después fueron creciendo, terminaron por configurar a nivel urbano, y este es otro proceso que se da a finales de la Edad Media, lo que es los últimos periodos de la Baja Edad Media, es el proceso de urbanización. El proceso de urbanización da lugar a un montón de cambios sociales, socioeconómicos e históricos. Entonces no hay una sola variable que influye, son muchas, son múltiples variables de influencia. ¿Para qué? Para que los burgos terminen teniendo tanta importancia y de allí la clase dominante dentro del burgo termine siendo la burguesía. Bueno, esto lo vamos a ver bien más adelante. Eh, Próximamente lo que vamos a ver, no ahora, sino en clase, si Dios quiere, vamos a ver a dos o tres autores representativos de la Edad Media y con esto terminamos este periodo y pasamos a la modernidad. Bueno, chao, muchas gracias.